Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 22. Estamos en el Evangelio de Juan y hoy nos tocan capítulos 2, 3 y 4. Juan capítulo 2 contiene lo que comúnmente conocemos como el primer milagro de Jesús. Hay una boda en Caná de Galilea de donde aprendimos que era Natanael, el hermano de Felipe. Recuerden que Jesús es de la región de Galilea también, pero de la ciudad de Nazaret. Aparentemente, tanto María como Jesús fueron invitados a las bodas. Las bodas judías, recuerden, eran un evento de una semana de largo y se comía y bebía todos los días de la fiesta. Juan no nos da ningún detalle en cuanto a quienes se casaban, pero no es lo importante en esta historia. Debemos recordar también que aunque Jesús hizo este milagro de convertir el agua en vino, era una deshonra emborracharse durante una boda. María es el vínculo por el cual Jesús viene a operar este milagro, y esto nos hace entender que María era bastante cercana a quienes se casaban. Que faltara vino en una celebración tan importante sería un insulto a los invitados y de gran preocupación para la familia de los novios. Las 6 tinajas de agua de purificación, noten bien, eran de tamaño de 2 o 3 cántaros. Estas tinajas eran típicamente de unos 30 galones, o sea que para esta fiesta Jesús le hace unos 180 galones de vino. Era típico que en las bodas se comenzara con el vino bueno y luego cuando estuvieran ya envueltos en la fiesta y la comida se diera el vino de menos calidad. Esto no es indicativo otra vez de que estuvieran embriagados, no necesariamente, sino que estuvieran envueltos con los sabores de la comida y los eventos de la boda. En este instante, el maestresala da la observación que el vino que hizo Jesús era el mejor. Luego, Juan nos escribe sobre la purificación del templo. Deben notar que este suceso acontece al inicio del ministerio de Jesús. Mientras que los previos evangelios han mencionado la purificación del templo la semana que Jesús es crucificado, Juan nos indica que Jesús lo hizo 2 veces. Noten que en este instante Jesús utiliza un látigo para echar a la gente y volcó las mesas. En este instante los del templo le piden una señal por sus acciones. Jesús le dice que pueden destruir el templo y en 3 días lo vuelva a construir. Es una referencia a su cuerpo y no al templo de Herodes. El templo de Herodes a este tiempo llevaba 46 años en construcción. Fue edificada para aguantar hasta 1 millón de personas en las fiestas solemnes y tenía una fortaleza romana a su alrededor. Más adelante, en el libro de los Hechos, veremos que esa fortaleza viene a ser de importancia en salvarle la vida a Pablo. El capítulo termina con un segmento cual menciona la omnisciencia de Jesús, diciendo que Jesús conocía a todos y no tenía necesidad de que le dijeran nada sobre ninguno. Juan capítulo 3 es quizás el capítulo más reconocido de todos los evangelios. Se nos introduce a Nicodemo, mencionado brevemente en los previos evangelios. Nicodemo era un principal entre los judíos, cual nos indica que era miembro del concilio o el Sanedrín del templo. Era seguidor secreto de Jesús y viene a encontrarlo de noche como para no ser visto de sus colegas. Recordarán en el Evangelio de Lucas que José de Arimatea es probablemente colega cercano de Nicodemo. La conversación de Jesús con Nicodemo trata acerca del nuevo nacimiento. Noten la pregunta de Jesús en el verso 10. Nicodemo era maestro de Israel, queriendo decir que su conocimiento del Antiguo Testamento debía ser impecable. Recuerden que Juan, aunque está escribiéndole a una audiencia gentil, asemeja su primer capítulo a Génesis capítulo 1. El Antiguo Testamento habla todo acerca de Jesús, por lo cual es necesario un entendimiento del Antiguo Testamento. La referencia a la serpiente de bronce es a Números capítulo 21 y versos 3 al 7. Si tienes tiempo, busque esa lectura y trate de entender lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo en este pasaje. Hay discusión entre los eruditos en cuanto a lo extenso de las palabras de Jesús. Algunos piensan que Jesús sigue hablando hasta el verso 21, mientras que otros cortan su discurso en el verso 15. Lean el capítulo de nuevo para tratar de averiguar dónde usted lo separaría. En el verso 21 debemos notar que Juan va a seguir utilizando el tema de la luz y las tinieblas durante el resto de su evangelio. Estén pendientes durante su lectura y lo verán mediante el resto de este evangelio.
En el segmento del amigo del esposo, debemos notar que Juan nos está hablando de Juan el Bautista, dando testimonio de su ministerio. Noten la queja de los discípulos de Juan, que Jesús estaba bautizando discípulos también. Debemos notar que en Juan capítulo 4 y verso 2, Juan nos dice que Jesús no era quien actualmente estaba bautizando, sino sus discípulos. El capítulo termina con Jesús explicando que vino del cielo o de arriba y que es sobre todos. Noten la afirmación de Jesús en el verso 35, que el Padre ama al Hijo y en todas las cosas ha entregado en su mano. El capítulo 4 trata acerca del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en un pozo de Jacob. Recuerden al final de Lucas cuando estuvimos mencionando el camino alrededor de Samaria que quedaba entre Samaria y Galilea, donde Jesús sanó al leproso. De camino a Jerusalén, en este instante Jesús toma el camino más corto, cual es directamente por Sicar, cual era una ciudad en Samaria. El verso 6 nos dice que Jesús estaba cansado del camino y que se sentó junto al pozo. Es probable que Jesús estuviera cansado por haber estado la noche orando o haciendo otras cosas que acostumbraba hacer. El hecho de que Jesús está sentado en el pozo es significante, porque los hombres judíos no se quedaban sentados en conversación con una mujer de pies. Antes, la mujer se tenía que sentar típicamente más bajo que el hombre para hablar con él, o el hombre se ponía de pies y dirigía la palabra hacia ella. Si te has fijado bien en las historias que hemos visto en los evangelios, podrás notar esto en varias historias. En este instante, Jesús sentado dirige la palabra a la mujer samaritana, quien de inmediato lo conoce como judío. Esto debe ser por su acento galileo. Recuerden que está en Sicar, en el camino, que el camino que típicamente caminaban quedaba entre Sicar y Galilea. Y recuerden también que a Pedro lo reconocieron como de Galilea también la noche que negó a Jesús. Esto es por el acento de los galileos. Los samaritanos eran medio judíos, pero eran despreciados por haber mezclado su linaje con los cananeos. También se habían adjuntado con varios de los enemigos de Israel en tiempos de la antigüedad para hacerle la guerra a Israel. Pensaban ser linaje de Abraham y descendientes de Jacob, teniendo en el monte de Sicar su propio lugar de adoración, aunque no era un templo como tal. La conversación trata acerca de lo que significa la verdadera adoración y Jesús da fuerte énfasis en la condición espiritual del individuo. Algo más que vamos a notar en el Evangelio de Juan es que nos menciona en varias ocasiones a Jesús diciendo yo soy. En este caso, el verso 26 nos da el primer yo soy de Jesús. Deben anotarlo para cuando lleguen a los demás más adelante. Noten el verso 27 que los discípulos se maravillaron de que Jesús hablara con una mujer, pero nunca le preguntan sobre el asunto. Jesús habla con la mujer acerca de su vida y ella va a dar testimonio del Mesías en la ciudad de Sicar. Mientras ella va a la ciudad, los discípulos llegan y le ofrecen de comer. Jesús dice que su comida es hacer la voluntad del Padre. Noten en el verso 40 que los mismos samaritanos le piden a Jesús que se quede con ellos varios días. Esta es una indicación de lo que vieron estos hombres en Jesús. Recuerden la parábola del buen samaritano. Esto nunca hubiera sucedido bajo circunstancias normales. El capítulo termina con la sanación del hijo de un noble de Capernaum, oficial del rey, probablemente Herodes Antipas. Jesús nunca conoce al hijo del oficial, sino que envía su palabra y los sana. Para los que están apercatados van a conocer que esta es una referencia al Salmo 107, verso 20. Si tienes tiempo, busque esa cita para que puedas asemejar cómo Juan utiliza el Antiguo Testamento para dar testimonio de Jesús. Debemos recordar que Juan inicia su evangelio diciéndonos que Jesús era el verbo de Dios. De nuevo, busque Salmo 107, verso 20 y entenderás un poco mejor. Al final del capítulo, Juan nos menciona que este era la segunda señal que hizo, por lo menos en Galilea. Es posible que haya hecho otros, pero por lo menos Juan nos dice esta era la segunda en Galilea, recordando que el primero hubiese sido volver el agua en vino en la boda de Caná.
Así que esos son los capítulos 2, 3 y 4 de Juan. Nos veremos mañana por estas partes.